ahora es este. Aquí tenemos atributos comunicables. La soberanía de Dios. ¿Qué significa? Que Dios es el creador de todo el universo. Su voluntad es la causa de todas las cosas y Él ejerce el gobierno ilimitado sobre el universo. Por ser el creador del mundo, todo el universo le pertenece a Él. Él tiene la autoridad absoluta sobre los ángeles, incluidos los ángeles caídos, y sobre los hombres. Él mantiene todas las cosas con su poder ilimitado y determina todos los fines y propósitos de todas las cosas. Él gobierna como rey del universo. Esa es la soberanía de Dios. El hermano Samuel se nos está añadiendo. Otros la definen como que es la virtud por la cual Dios hace su voluntad y nadie se le puede interponer. Eso es una realidad. Eso no lo tiene sino Dios. Hermano Samuel, bienvenido. ¿Qué será la voluntad de Dios? Porque la soberanía la podemos definir como que es la virtud por la cual Dios hace su voluntad siempre y nadie puede interferir en ello. También es una definición de la soberanía absoluta. Ahora la pregunta entonces sería, ¿qué es la voluntad de Dios? Y quiero entonces compartirles una definición de voluntad de Dios que sale de la Escritura. ¿Están viendo esta tabla que hay acá? ¿Cierto? Hay unos términos en hebreo que son para definir la voluntad de Dios. El término ratzón se encuentra en Esdras 10:11. Iván, no está viendo la tabla. ¿No la están viendo? Listo, vamos a compartir. No la habíamos compartido. Yo no la estoy viendo. No la habíamos compartido. Vamos a compartir. No estaba compartiendo pantalla. Vamos a compartir. Ahí sí la están viendo. ¿La están viendo? Está bien en camino. Ah, bueno, está llegando. No, pero ya está girando. Eso. Bueno, ya, ahora sí. Ponla más grandecito, listo. por favor. Ahí yo la subo de acá. Listo. El término ratzón, de ratzá, que es satisfacer una deuda, estimar, ser agradable, tener favor, estimar, y también traduce gracias. Gracia. Entonces, ratzón significa tener deleite al mostrarse, ser aceptable, tener benevolencia, contentamiento y gracia. Querer, que hay una cosa que hay que borrar aquí. Sin embargo, el término puede ser ampliado desde los textos en el cual figura así. Alguien que me lea Esdras 10:11, por favor, en voz alta. Esdras 10:11. Sí. Dada gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Ese término está en relación a dar gloria a Dios apartándose de pecado. Ahí aparece el término voluntad, el término razón. También aparece en el Salmo 69:13. Yo se lo leo.
Hágale. Dale, hermano Fernando. Dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo que tu buena voluntad, oh Dios, y por la verdad tu salvación, la abundancia de tu misericordia. Exacto. Ahí se relaciona con la misericordia de Dios y con la verdad de su salvación. Salmo 89, 17. ¿Quién lo lee? Alguien que lo lea, por favor. ¿Ustedes lo están viendo ahí? Seguida, porque Seguían o ahí. No se me vaya para el otro lado. Django, bueno, porque tú eres la gloria de tu potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Listo. Se relaciona. ¿No has terminado, Lucas? Sí, ya, Django, ya. Ya. Se relaciona con la gloria y el poder de Dios. Salmo 103, 21. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién? Ya yo lo leo, nadie quiere leer. 21. Sí. Yo lo leo. Hágale. A ver. Se borró en la Biblia. Dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Vuelvo y repito, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Ahí se relaciona con adorar a Dios por parte de sus siervos. Ahorita vamos a armar una definición. Aquí está, teniendo en cuenta eso. Salmo 143, 10. Alguien que lo pueda leer. Enséñame a hacer tu voluntad, que tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces se relaciona con la enseñanza y la guianza de Dios. Isaías 60, 10. Amén. A ver, hermano, déjame. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Porque en mí te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Se relaciona con la misericordia de Dios. Entonces, tenemos 5 textos donde figura la palabra razón en el Antiguo Testamento, en la Biblia, como voluntad de Dios. Y la definición que sacamos de todas estas de relaciones que hacemos es que es la virtud de Dios por la cual su gloria es exaltada en su misericordia y verdad. Por esta gloria su poder es evidente y los siervos de Dios, quienes son enseñados y guiados por él, le adoran. Tenemos una definición de razón, ese término razón, pero también hay un término, la voluntad de Dios, el término hafetz, que es inclinarse, doblar, agradarse con deseo, agradar, complacer, deleitar, desear, placer, querer, voluntad. Y el término hafetz, que es muy parecido, que es placer, deseo, agradable, complacencia, complacer, contentamiento. Este término es el que está en el Salmo 48, hafetz, cuando el Señor dice: he aquí vengo como está escrito de mí, el hacer tu voluntad me ha sido agradable. Entonces, vamos sumándole a toda esa definición de allá el que es agradable. El término nefesh, que también traduce la Biblia como alma, que aparece en Génesis 2:7 cuando dice que fue el hombre un ser, es nefesh, viviente, también aparece traducido como voluntad de Dios en Jeremías 15:1. En Jeremías 15:1, si alguien lo encuentra, lo lee. Jeremías 15:1. Yo lo leo. Hágale, hermano. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Echarlos de mi presencia y salgan.
O sea, que se relaciona con el carácter del pueblo, la buena voluntad de Dios. Y en Ageos 1:8 también está el mismo término, y en Ageo 1:8 se relaciona con la obediencia. ¿Alguien puede encontrar Ageo 1:8? Amén. Hágale pues. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, ahí se relaciona, y ahí va que aparece la palabra nefesh, se relaciona con que Dios se complace en la obediencia. Ageo 1:8. Subid al monte y trae madera. Sí, hágale, hermano. Dice, subid al monte y trae madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea que tenemos aquí la obediencia. Si ellos obedecían, Dios iba a poner su voluntad en la casa. La palabra nefesh, entonces, a traducir voluntad, sería virtud de Dios, la cual el pueblo, quien le obedece, muestra en su carácter. Entonces, desde el Antiguo Testamento podemos agrupar todos esos conceptos. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Había alguna pregunta por ahí? Fernando, ¿tenés alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a agrupar los conceptos. El que teníamos desde arriba, ¿cierto? Con estos dos de acá y con este nefesh. Entonces, podemos decir que la voluntad de Dios es la virtud por la cual Él expresa su deleite al aceptar al hombre con contentamiento y benevolencia, con el único y exclusivo benevolencia, con el único y exclusivo fin de que quienes le sirven, siendo enseñados y guiados por Él, puedan, mediante la obediencia a su palabra, exaltar su gloria y evidenciar su carácter y eterno poder. Además de disfrutar de Dios en la formación de sus caracteres, los cuales les hace verdaderos adoradores. Eso lo tenemos desde el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento figuran dos palabras para voluntad de Dios. La palabra selema, que está en Romanos 12:2, que es determinación, elección, alternativa, inclinación, querer y agradar. Y la palabra volumai, que significa estar dispuesto, querer. Entonces, si le agregamos esos dos características, esos dos elementos nuevos, encontramos que la voluntad de Dios es la virtud por la cual Él expresa su deleite al aceptar al hombre, al cual ha determinado elegir para su propósito, con contentamiento y benevolencia, con el único y exclusivo fin de que quienes le sirvan sean enseñados y guiados por Él y puedan, mediante la obediencia a su palabra, exaltar su gloria y evidenciar su carácter y eterno poder. Además de disfrutar de Dios en la formación de sus caracteres, los cuales les hace verdaderos adoradores. Entonces, podemos definir la soberanía de Dios como el atributo por el cual Dios, y solo Dios, hace lo que Él desea para llevar gloria a su nombre y evidenciar su poder. Romanos 9:17 está hablando de Éxodo 9, del 13 al 17. Lo cual hace con agrado, benevolencia y deleite para formar su carácter en su pueblo escogido, iglesia, por su determinación y para su propósito. De tal manera que este pueblo aprende de las obras de Dios, quien le enseña y le guía, llevándolo cada día a comprobar más estrechamente su buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces la soberanía de Dios, hermanos, la soberanía de Dios, dejé de compartir en este momento, realmente siempre se va a enfocar en que Dios va a hacer todo lo que Él desea hacer para que su nombre sea exaltado, para que su gloria sea reconocido y para que su poder sea evidenciado. Y lo va a hacer a través de sus siervos, quienes son enseñados y guiados por Él
y disfrutan de esa enseñanza de tal manera que son adoradores, y esos siervos fueron determinados con anterioridad, o sea, en la doctrina de la elección. Esa es la soberanía de Dios. Por eso es que nosotros hay veces no entendemos por qué las cosas pasan y no están y pensamos que se le salieron de las manos a Dios. Por ejemplo, Pablo habla de Romanos 9:17, habla de lo que pasó con Faraón. Él dice, de tal manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Y él va a Éxodo 9:13 al 17, donde Dios le dijo a Moisés, vaya y le dice a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me sirva. Y después, en el versículo 16 de ese mismo pasaje de Éxodo 9, le dice algo muy interesante, que es lo que Pablo está diciendo en Romanos 9:17. En Éxodo 9:16 le dice Moisés a Faraón, pero porque Dios lo mandó a decir. Le dice, a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Le dijo a Faraón. Entonces uno diría, pero ¿cómo así que la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, y en la voluntad de Dios estaba que Faraón persiguiera pues a esa gente y que la arrinconara contra el Mar Rojo? Sí, sí estaba. ¿Por qué estaba? Porque el hecho de que eso pasó fue lo que propició que Dios mostrara su poder al abrir el Mar Rojo y el pueblo pudiera pasar y todo el ejército egipcio, inclusive el faraón, según el Salmo 136, quedaran enterrados en el mar, quedaran sepultados. Y por eso el nombre de Dios fue reconocido por los pueblos cananeos y por eso le tenían miedo al pueblo de Israel, porque ellos sabían lo que Dios había hecho con el faraón y con Egipto. O sea que lo que parecía que era contrario era a favor de la gloria de Dios. Entonces siempre Dios va a hacer en su soberanía todo lo que lleve gloria a su nombre hacia nosotros, nos parezca que es contrario a nuestro propósito. Porque yo me puedo poner en los pies de un israelita allá, Faraón lo deja salir y enseguida ven que lo viene persiguiendo. Entonces un israelita de esos quiere, pero ¿cómo así? Si ya nos dejó venir, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? Pero ahí mismo se puso la nube, la columna de fuego y la nube, y el mar se abrió y el pueblo pasó, y cuando fue a pasar los soldados egipcios, el mar se volvió a cerrar y fueron todos ahogados. Ese grande portento solamente lo pudo hacer al endurecer a Faraón. Y así mostró su gloria. Siempre el Señor va a hacer su voluntad para mostrar su gloria. Entonces, si nosotros queremos saber si una decisión nuestra está en la voluntad de Dios o no, nos debemos preguntar si esa decisión lleva gloria a Dios, exalta su carácter y evidencia su poder. Esas tres cosas tienen que estar. Si esa decisión logra esas tres cosas, entonces es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y está en la soberanía de Dios. Y entonces el hombre que hace eso es considerado un mayordomo fiel. Porque ahí es donde está esa comunicación de la soberanía de Dios hacia el hombre, como un soberano local, un mayordomo en las manos de Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Solamente para mostrar o reafirmar lo que dijiste de capítulo 9, verso 16. Porque el apóstol San Pablo allí en Romanos capítulo 9, 17 dice las mismas expresiones. Él dice ahí, porque la escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Exacto. Exacto. O sea, Pablo está mostrando que la voluntad de Dios, que tiene que ver con la soberanía de Dios, o sea,
La voluntad de Dios no tiene que ver solamente con lo que Dios quiere hacer, sino con lo que Él determina hacer. Más por su deseo es porque Él conoce todo y Él tiene una justicia a la cual Él nunca va a fallar. Amén. Amén. Dios nunca va a ir en contra de su justicia. Así vaya en contra de los deseos de alguien, que puede ser uno de sus hijos. Sí. Es más adelante nos vamos a dar cuenta de que Dios toma determinaciones para que su nombre sea exaltado, que involucran la muerte de hijos de Él. La muerte de Jesucristo es una de ellas. Es una de esas decisiones que Dios tomó de antemano y en su soberanía la ejecutó para que eso llevara gloria a su nombre. Si no, la iglesia no existiría. Si no, la salvación no sería posible. Y esa es la gloria que Dios también trae a nosotros, que Cristo Jesús se entrega para salvar al mundo, al que cree. Obviamente que está destinado desde antes de la fundación del mundo para creer. Entonces, hay veces a nosotros nos parece que Dios como que obrara injustamente, como que no se acomoda como a nuestros deseos, pero es que Dios tiene todo el panorama y nosotros solamente una partecita del panorama. Y nuestra partecita es muy egoísta. Nosotros vemos con ojos muy egoístas. ¿Usted se imagina cuando Pablo le dijo a los romanos en Romanos 13 que tenían que sujetarse a las autoridades porque las autoridades eran puestas por Dios y eso estaba en la soberanía de Dios? Y el emperador romano en ese momento era Nerón, que estaba persiguiendo a la iglesia, y Pablo no conocía la iglesia de Roma. Entonces un creyente de Roma podía decir, es que este no sabe lo que estamos pasando aquí. Por eso dice que nos sometamos. No sabe la clase de monstruo que hay encima de nosotros. No sabe quién es este Nerón. Pero eso está en la soberanía de Dios. Y Nerón, en su persecución contra la iglesia, hizo que la iglesia creciera y la gloria de Dios aumentara todavía. Y el propósito de Dios aumentara. Eso es la soberanía de Dios. En su voluntad soberana, Dios hace todo lo que lleve gloria a su nombre. Así nosotros no lo podamos entender. Y así nosotros tratemos de cuestionar a Dios. Por eso amén, así es. Por eso hermano, el mismo sí, háblame, Lucas. Yo tengo aquí algo importante para aportar. Por eso él Aporta. dice, sí, él dispone de lo suyo y nosotros somos propiedad de él y para él. Entonces, Dios ha dado a cada uno los dones diferentes, pero no es porque nosotros lo merezcamos, sino que Él nos ha dado los mismos dones. Él es soberano. Entonces, nosotros no podemos cuestionar a Dios. Él no depende de nadie. Él es el dueño de todo. Dios es un Dios de orden. Miremos aquí algo que lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere y con quien Él quiere. Dice aquí en Mateo 20, leo ya a Mateo 20:15, dice, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. O sea que Él, con lo que Él quiere hacer, Él nos hizo a nosotros para que lo alabemos. No nosotros nos hicimos, sino que Él nos hizo. Entonces, para glorificar el nombre de Él. Sí, Lucas. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. O sea, Dios siempre va a hacer lo que lleve gloria a su nombre. Estamos tratando de entenderlo, eso lo sabemos, pero estamos tratando de entenderlo. Ese es el sermón de Spurgeon que yo les compartí. Sí. No puedo hacer lo que quiero con lo mío, sí. En cuanto Dios dio dones, a uno los hizo más grandes, a otro más chicos, a otro más inteligentes, a otro más brutos. Eso es algo que está en la soberanía de Dios. Pero tenemos que entender que las cosas que pasan, no solamente que hizo a unos así, otros así, sino que las cosas que pasan
en nuestra vida y que nos pasan como creyentes, siempre van a llevar, están puestas para que lleven gloria a Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, cuando usted lee Romanos 8:28 y sigue leyendo el 29 y sigue leyendo, allá dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, porque a los que antes llamó, a estos también predestinó, y a los que predestinó, y a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y por allá dice que a estos también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese bien mayor es que nosotros participemos de su gloria venidera. Entonces, todo lo que Él hace en su soberana voluntad tiene el propósito de llevarnos a nosotros a su gloria eterna. Por eso nos ayuda a alcanzar ese bien. Ese es el bien que Él nos ayuda a alcanzar con lo que Él hace, y nosotros debemos asumir que a nosotros todos nos ayuda a alcanzar ese bien. ¿Cómo lo asumimos? Cuando entendemos que Dios tiene el control soberano de todo y que a Él no se le salió nada de la mano, que Él es el soberano absoluto y que en su voluntad Él va a hacer lo que conviene a su propósito, no a nuestros propósitos egoístas, sino a su propósito. Y nosotros fuimos creados para darle gloria a su nombre. Isaías 43:7, este pueblo he creado para mí, creo que es 43:7, mis alabanzas publicará. Nosotros fuimos creados para darle alabanza a Dios, para que Dios sea exaltado. La iglesia tiene el propósito de exaltar a Dios y solamente lo puede hacer a través de que Dios hace las cosas para eso, en su soberanía. A pesar de que tengamos dones diferentes, a pesar de que le leo Isaías 43:7. A pesar de que seamos diferentes, ya voy, hermano, a pesar de que tengamos dones diferentes, seamos diferentes, unos aprendan más fácil, otros más difícil, unos hayan sido destinados, otros no, que eso es lo que Spurgeon dice en el sermón. Nosotros tenemos que entender que a pesar de eso, las cosas que nos pasan siempre apuntan hacia esa gloria, siempre apuntan a llevarnos hacia esa gloria. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso debemos aceptar su voluntad, y solamente en la santificación se puede comprender esa voluntad. Hermano Netali, léeme, por favor. Hay algo que está brincando para tu micrófono. Léeme, por favor, hermano, Isaías 43:7. Creo que es 43:7. Hermano Netali. Se quedó congelado. Isaías 43:7. Se me que lo iba a leer. Hágale. Sí, les dije, todos los llamados de mi nombre. Dice ahí en Isaías 43:7, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ajá. Pero ahí Isaías 43:7. Ahí cerquita dice que este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahí cerquita, en ese mismo capítulo. Pero ahí dice que los hizo para gloria suya. De hecho, eso es lo que estamos hablando. Sí. Eso es lo que estamos hablando. Pero sí, ahí, en ese mismo capítulo 43 dice que Él nos hizo para la alabanza de su gloria, de la gloria de su nombre, ¿cierto? No me acuerdo la cita, pero es ahí en el capítulo 43. Yo estaba seguro que era el 43:7, pero el 47:7 también nos sirve. Listo. Pero aquí usted tiene otra versión. No es que sea un versículo, sino que usted lo ha leído. No, es un versículo que está aquí en la Reina Valera. En la Reina Valera. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pues ahí está. Lo que pasa es que cuando uno lo está buscando, como que yo si lo logro buscar. No, la ley de Murphy. No, él está ahí. La concordancia Strong. Yo busco la concordancia Strong en el versículo. Versículo 21. Sí, 21. 21.
43, 21. Yo lo Sí, voy a hermano. leer, versículo 21. Claro, He creado para está mí viendo bien. mis alabanzas. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Exacto. Fuimos creados para darle alabanza a Dios. Para su gloria fuimos creados. Muy bien, Y su soberana voluntad nos va a llevar siempre a eso, a que nosotros podamos llegar a ese propósito, darle a él la gloria. Siempre. Cuando nosotros estemos preguntándonos si nuestras acciones van a llevar gloria a Dios o no, lo que estamos diciendo, queremos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Iván, Amén. en Efesios 1:12, también dice así en Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Eso está hablando Pablo, pero eso no éramos nosotros. Lea el 13. Lea el 13, que ese sí somos nosotros. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También para ese propósito, para el propósito de exaltar su nombre. Todo lo que Dios hace tiene el propósito de exaltar su nombre. Cuando usted lee Ezequiel 36, del versículo 22, donde dice, pondré un espíritu nuevo, pondré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Antecitos de eso, Dios dice, para que mi nombre no sea blasfemado entre las naciones. O sea, es para que la iglesia fue creada para llevar gloria a su nombre, no para llevar deshonra, sino honra a su nombre. Y para eso, Él hace su voluntad, así nos parezca un poco extraño. Así nos toque sufrir. Usted mira el caso de Hechos 7, 59 y 60. El caso de Esteban. El caso de Esteban. Esteban fue apedreado porque le cantó la tabla a los religiosos fariseos. Todo el capítulo 7 él les dijo, ustedes tratan, bueno, y les dijo la verdad. Lo apedrearon. Y ahí termina diciendo que Pablo se deleitaba viendo cómo lo apedreaban. O sea, él estaba muy contento viendo cómo apedreaban a Esteban. Y eso en ese momento para la iglesia pudo haber parecido una derrota. Pudo haber parecido como que Dios lo dejó, como que Dios ya la había dejado aparte. Pero si usted mira en el capítulo 8 empieza la persecución. Eso generó la persecución, eso envalentonó al Sanedrín. Y Pablo también le dio fuerzas para obstinadamente perseguir la iglesia. Y la persecución y que Pablo persiguiera a la iglesia redundó para la gloria del evangelio. Porque por la persecución la iglesia pudo llegar a alcanzar a otros. Y Pablo se convirtió en el principal apóstol a los gentiles. Y por su influencia fue tan grande que me decía el hermano Netali que por él tenemos el evangelio nosotros hoy en día, por la obra de Pablo. Obviamente por la obra del Espíritu Santo en él. O sea, que era la voluntad de Dios que eso pasara. No fue que Dios se le salió de las manos, era la voluntad de Dios que eso pasara. O sea, que Dios es soberano también en la maldad. Sí. Cuéntame. Hay un dicho que dice que la sangre de los mártires es la semilla. Hay un cántico. Hay un dicho que dice la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Por eso es que Esteban murió y los demás hasta hoy. Sí. Claro, es que eso está en el plan soberano, el propósito de Dios. Acuérdense que definimos voluntad de Dios como la virtud por la cual Dios va a lograr que su gloria sea exaltada, que su nombre sea reconocido
y evidenciado su poder a través de unos siervos que se dejan enseñar y guiar por él y disfrutan de hacer esa voluntad de Dios y son adoradores. Esa es la voluntad de Dios, y la soberanía tiene que ver con que Dios hace eso para el propósito de Dios, para el propósito de Dios. Aquí no estamos hablando de propósitos egoístas de ningún ser humano, propósitos egoístas de ninguna iglesia, propósitos egoístas de ninguna denominación, sino propósito de Dios. Es lo que importa cuando se hace la voluntad de Dios, es mirar su propósito. Entonces, una buena pregunta que podemos hacernos nosotros es si verdaderamente lo que estamos pensando hacer lleva gloria a Dios, exalta su nombre y evidencia su poder. Y esa respuesta debe decirnos, esa es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Amén. Si yo estoy pensando en tener un nuevo trabajo, en buscar unos nuevos ingresos, debo decir primero, ¿será que eso, mi propósito es a través de eso llevar gloria a Dios, o mi propósito es a través de eso tener mejores ingresos? Si mi propósito es tener mejores ingresos, hermano, Dios no espere que el Señor lo respalde. No espere que el Señor lo respalde, porque Él va a respaldar en su voluntad, en su soberanía. Él va a respaldar en su voluntad. Entonces, permiso, hermano. Hermano Iván, permiso, yo digo diga, algo. hermano, diga. El Señor hace lo que quiere a la hora que Él quiere y cuando quiere. No es la voluntad de nosotros, sino de la voluntad del Señor. Porque nosotros muchas veces se nos olvida y decimos, hombre, yo me voy a ir el diciembre para tal parte, pero no nos encomendamos a mi Dios. Y el Señor es el que permite que nosotros hagamos una u otra cosa. Si me permite, yo puedo leer dos versículos aquí en Isaías 41, el 13 y el 14. Hágale, hermano. Listo. Dice así la palabra de Dios, del 13 al 14. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Palabra, amén, hermano. Amén. Lo que pasa es que nosotros tenemos Quería compartir eso. Listo, hermano. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que entender que la voluntad de Dios no es lo que Dios, no es que eso es lo que quiere, porque hay textos en la Biblia donde dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Eso es el deseo de Dios, pero la voluntad de Dios está en el hecho de que su justicia se va a cumplir por encima de su deseo. Amén, amén. Lo que le dice, por ejemplo, a Timoteo Pablo cuando le dice en 1 Timoteo 2:3 que Dios no quiere, que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Que sean salvos y lleguen al arrepentimiento. Ese es el deseo. Esa es la palabra celema, que es un deseo, que también traduce voluntad, pero es un querer, una aquiescencia de Dios. Ahora la palabra volumai es más también un deseo, pero un deseo desde la objetividad, desde su justicia. Entonces nosotros debemos de empezar por desligar la voluntad de Dios con el deseo de Dios. Y nosotros debemos aprender de eso. Debemos aprender de eso porque Dios no hace su deseo, hace su voluntad. Y nosotros debemos aprender de eso. No hacer nuestro deseo, sino la voluntad de Dios. Amén. Eso es algo que debemos que aprender a desligar. El deseo va por un lado. Si el mundo fuera en condiciones ideales, si no hubiera pecado, entonces obviamente el deseo de Dios se cumpliría. Pero es que en el mundo hay pecado. En el mundo hay pecado y el mundo está dominado por el pecado. Y por el príncipe de este mundo, que fue el que generó el pecado y el que actúa en los hijos de desobediencia, el que actúa para que ellos vayan en contra de Dios. Esa situación se originó por la caída del hombre, porque el hombre no fue un buen mayordomo de lo que Dios puso en su mano, allá en el huerto de Edén.
Cuando veamos la mayordomía, vamos a entender más de qué se trata la mayordomía. Esto es una parte esencial para comprenderla, para que podamos mirar nosotros como administradores de lo que Dios puso en nuestras manos, si lo que estamos haciendo es para llevar gloria a Dios o lo que estamos haciendo es para llevar ganancia a nuestro bolsillo. ¿Para qué lo estamos haciendo? O lo estamos haciendo para que nos reconozcan, o lo estamos haciendo para poder tener poder sobre otros, o lo estamos haciendo para poder tener fama o riquezas, poder, o lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Tenemos que cuestionarnos. Y si estamos haciéndolo para nosotros, pedir perdón, arrepentirnos y pedirle al Señor que nos dé un corazón, que sea un corazón que se alinee con la voluntad de Él. Y eso es lo que necesitamos realmente. Por eso tenemos que ir ligando el deseo con la voluntad de Dios. Una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es la voluntad de Dios. El deseo de Dios, por ejemplo, no era que mataran a Esteban. No desearía eso, ni lo desearíamos nosotros. O que hubiera habido tantos mártires allá en Roma cuando la persecución de Nerón, volviendo a Romanos, cuando Pablo le dice que enfrenta a las autoridades, tanta gente que murió en el Coliseo, quemada comida por las fieras, matados por los gladiadores, y que morían alabando y exaltando a Dios. En la voluntad de Dios, eso llevó gloria a su nombre, porque eso hizo que mucha gente se adhiriera al cristianismo. Y el cristianismo empezó a coger más fuerza, aún entre la capital del imperio. Y por toda la historia ha sido así. Las persecuciones han traído más conversiones por el carácter de las personas que se han mantenido firmes en medio de la persecución y no han negado a Cristo. Porque Dios ha puesto eso en sus corazones con una determinación férrea de que ellos lleven gloria a Dios para que su voluntad sea hecha, y eso está en su soberanía. Amén. Entonces, con la muerte de Esteban, uno puede saber que Dios es soberano aún en la maldad. Uno puede darse cuenta de eso. Una de las cosas también que uno se da cuenta de que Dios es soberano en la tentación. Para los que todavía piensan que la tentación es del diablo y que Dios no tiene nada que ver en la tentación, porque interpretan Santiago 1:13 de una manera literal, porque allá la Reina Valera traduce, porque Dios, cuando uno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Amén. Y esa palabra ya es peirazo, y el verbo es peiro, que significa tentar, probar, meter en aflicción. Entonces, si entendemos eso así, estamos diciendo que Dios no prueba a nadie, que Dios no mete en aflicción a nadie. Pero es necesario entender los otros versículos. También dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Y la concupiscencia da luz al pecado, y el pecado, al ser consumado, da luz a la muerte. Santiago lo que está diciendo es que cuando Dios prueba o tienta, porque es la misma palabra, no lo hace para que el hombre peque, sino para que el hombre de Dios pueda ser formado. Y eso está en su soberana voluntad. Y es lo mismo que dice la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice que Dios es fiel, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, porque juntamente con la tentación dará la salida para soportar. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que Dios da la tentación y da la salida. No que la tentación la da el diablo y Dios da la salida, y no que Dios da las dos. Dios es soberano en eso también. De hecho, cuando usted lee Mateo 4:1, dice allá que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El que lo llevó fue el Espíritu Santo. Iván. ¿Con qué? Hay un propósito. Hay un propósito. Ya voy, hermano. Hay un propósito de Dios, que es que el hombre, al resistir la tentación, va a dar gloria a Dios, va a llevar gloria a su nombre.
La gente lo va a ver y va a decir, ¿quién es esta persona que aún en esa situación se mantiene firme, no se enloquece y cuando pasa se da cuenta que antes va mejorando? Y es como raro, ¿cierto? Y él puede decir, es que Dios está conmigo, es que Dios es el que me saca de aquí, es que Dios es el que me sostiene. ¿Sí, hermano Néstor? No, porque en el versículo 12 de Santiago 1 ya da la respuesta a lo que usted está diciendo, hermano. Mire lo que dice. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fue probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, es feliz el hombre que fue tentado y que sale de la tentación ileso, no por su poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos que empezar a mirar que Dios es soberano en la tentación. Dios es soberano en la mentira también. Y eso es algo que, ¿cómo así que soberano en la mentira? Vaya al primer libro de Reyes 22:19. Vaya al primer libro de Reyes 22:19. Alguien que vaya. Sí. Y siga hasta el... Yo lo voy a decir hasta cuál versículo lee. ¿Hasta cuál? Va a leer hasta el 23. Hasta el 23. Al otro. 19 al 23. El primer libro de Reyes 22. Del 19 al 23. 22, 19. Dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo veía a Jehová sentado en su trono, todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Después, y hazlo así. Después, y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Claro. Jehová ha decretado el mal. ¿quién puso espíritu de mentira en la boca de los profetas? ¿Quién? Dios. Jehová. Jehová. O sea que él utilizó a un demonio para que para que convenciera a los profetas de que era Dios el que estaba hablando. Y porque tenía un propósito, matar a Acab. El propósito era matar a Acab, porque Acab era una piedra de tropiezo para Israel, porque Acab se había dejado adherir de las enseñanzas de Betsabé y se había vuelto a los ídolos, a los Baales, y había llevado al pueblo a la idolatría. Entonces Dios quiere recuperar su propósito de que el pueblo le lleve gloria, y para eso utiliza aún a los demonios para que los demonios sirvan a su propósito. Para que los demonios sin querer sirvan a su propósito. Entonces, Dios es soberano en todo, ¿no? Ojalá que vamos rompiendo con eso de que eso no es de Dios. Si pasa es de Dios, hermano. Si pasa es de Dios. Dios. Lo que pasa es que hay veces no lo entendemos, es diferente. Hay veces no entendemos el propósito de Dios, porque somos muy miopes. Listo. Espérame un momentico. Porque somos muy miopes. Somos muy limitados para ver. Hermano Fernando, cuenta. Entonces, cuando la palabra habla que en estos tiempos se levantarán falsos maestros y engañadores, ¿es porque Dios lo está permitiendo o porque son hombres que se levantan de sus concupiscencias? Porque ¿O Dios lo permite para probar la iglesia? A ver, yo la palabra permitir no me gusta, a mí no me gusta. Dios lo determina. Dios lo determina. Dios lo determina porque es que cuando decimos la palabra permitir, hay algunos que han llegado incluso a decir que hay una voluntad permisiva de Dios. Y eso así me da como
A mí me da escalofrío cuando digo eso, porque es como si yo fuera una alcahueta que permitiera un montón de cosas. No, es que eso está determinado en él desde su propósito eterno, que es llevar a que la iglesia le dé gloria. Esos son filtros, esos son coladores para que los que no creen a la verdad se complazcan en esa mentira. Porque eso es lo que dice la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2. Y eso es lo que se prepara el terreno para que sean engañados por el anticristo, precisamente. Porque ellos quieren oír eso. Quieren oír prosperidad, quieren oír que Dios les ha prometido este cielo y la otra, y el otro también, y que Dios siempre los va a llevar a que todo les vaya bien. ¿Entienden ese término de que irle bien quiere decir que las cosas les salgan como ellos quieren? Sí. Normalmente cuando las cosas salen como uno quiere, probablemente no están en el plan de Dios. Sí, señor. Probablemente no están en el plan de Dios. Cuéntame. Iván, sí. Se cumple también una profecía del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando él reunió a los ministros, les dijo que cuidaran por ellos, dice versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar las iglesias del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Se cumple la palabra ahí. Todos los que salen profetas mentirosos, esos son los rapaces. No, y es que eso hace parte del carácter de los últimos hombres. También en la segunda carta a Timoteo lo estábamos estudiando. En los últimos tiempos habrá hombres intemperantes, crueles, que no obedecen a nadie. Amadores de sí mismos. Exacto, cuyo Dios es su bien. Y hoy vemos un montón de líderes en la iglesia evangélica así. Unos más fronteros que otros. Unos son más camuflados. Hay unos que de frente, pero hay unos más camufladitos, pero están en la misma categoría. Porque hacen las cosas para beneficio propio o para beneficio de su grupo, no para beneficio de Dios, que es donde el asunto radica aquí. El asunto aquí radica en eso. Miremos, por ejemplo, el caso de Job. El caso de Job es tremendo. Si usted mira Job 1:8, Dios dijo de Job que era un varón perfecto, que era un varón recto, que era un varón temeroso de Dios y apartado del mal. Eso dice Dios de Job en Job 1:8. Y en el 2:3 vuelve y le dice a Satanás eso mismo y le agrega, y que retiene su integridad. Vuelve y le añade eso. Pero si usted mira Job 1, cuando Satanás viene y habla con Dios, Dios es el que le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Mi siervo Job. Y esa palabra considerar es: no le has puesto el ojo. Eso es lo que significa la palabra. No le has puesto el ojo a mi siervo Job. Como quien dice: mira lo de papayita, ahí está. O sea que Dios tenía un propósito con Job. Pero ¿cuál era? ¿Qué era lo que necesitaba Job? Si Job era perfecto, pero es que la palabra perfecta que figura ya es la palabra tam, que es íntegro. Pero si Job era recto, que es un sinónimo, también es un hombre íntegro y justo. Pero si Job era un hombre apartado del mal, o sea que había decidido no involucrarse en el mal, rebelarse contra el mal. Pero si Job era un hombre temeroso de Dios, que era reverente a Dios, pero si Job era un hombre que podía retener, o sea, agarrar firmemente su integridad, o sea, su carácter de integridad. ¿Qué era lo que necesitaba Job? Porque es que las pruebas de Dios no vienen así como porque le tuvo rabia y ve a ver, pues, ¿qué era lo que necesitaba Job? Cuando uno lee el libro de Job, es uno de los libros más difíciles de entender de la escritura, y si alguien va a predicar de Job,
por favor, antes de hacerlo, con mucha pinza, agarra los textos, porque es un libro muy difícil de entender. Tan difícil de entender que el libro hebreo está destrozado. Las traducciones que le tiene son de la Septuaginta, o sea, de la traducción del hebreo al griego. El propósito era que Job conociera a Dios, pero si Job ya conocía a Dios, usted puede mirar que Job sabía, cuando Dios le mostró todas esas cosas que él hace, que Dios le mostró a Job, cuando le dijo por allá, mira, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto y esto y esto? Usted le dejó todo eso. Usted lee Job 9:9, Job 10:8, Job 12:9, Job 22:17, Job 35:15, Job 33:4 y Job 37:5, perdón. Y usted se va a dar cuenta que todos esos textos dan cuenta de que Job sabía que Dios había hecho todo, que había hecho los animales, que incluso lo había hecho a él. Job sabía que Dios había hecho todo. Sí. Entonces, ¿qué tenía que conocer Job de Dios? Cuando uno va al capítulo 42, versículo 5, después de que Dios lo confronta a Job con todo eso, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se tenía que arrepentir Job? Porque es que el versículo 6 de Job 42 dice eso. Job 42, 5 y 6 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que había algo de lo que Job tenía que arrepentir. A pesar de que era un hombre religioso y practicante, él conocía una doctrina. Él había oído la doctrina de Dios, de lo que tenía en su momento. Algunos dicen que es antes de la ley, pero la justicia retributiva de la ley se ve en el libro de Job, cuando los amigos vienen a confrontarlo. Es de esa época más o menos. Él tenía un concepto que conocía de Dios, un concepto, como un religioso practicante, y había decidido tener un carácter que no se apartara de ese concepto. Pero eso no le había dado el hecho de tener un encuentro personal con Dios. La palabra de oídos te había oído. Esa palabra significa que él oyó inteligentemente con deseo de obedecer y estuvo atento para entender lo que Dios decía, o sea, la doctrina. Pero cuando dice, mas ahora mis ojos te ven, la palabra Ra es ver literalmente o figuradamente, contemplar, discernir, reconocer. O sea que Job reconoció en el poder de Dios cuando le mostró todo lo que había hecho. Job reconoció que lo que él sabía de Dios lo sabía, pero no realmente lo dimensionaba en su magnificencia, en su magnitud. Y uno puede ver ciertos pasajes en el libro de Job que le muestran a uno que Job era muy soberbio. ¿Alguien me quiere leer el capítulo 29 de Job, desde el 29:1 hasta el 30:1, para que miremos lo que Job decía? Job 29:1. Le voy a leer a ese texto. Listo, hermano, hágale. Le voy a leer este texto. Dice ahí, y volvió Job a tomar su propósito y dijo, ¿quién me tornase como en los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer su candela sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad, como fue en los días de mi mocedad, cuando el secreto de Dios estaba en mi tienda, cuando el Omnipotente estaba conmigo y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis caminos con manteca y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía prosperar mi asiento. Los mozos me veían y se escondían, y los viejos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se ocultaba
y su lengua se pegaba a su paladar. Cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque libraba al pobre que gritaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda daba alegría. Vestíame de justicia y ella me vestía con un manto, y mi boca era juicio. Yo era ojo al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebraba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Y decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se corroboraba en mi mano. Oíame y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra se replicaban, y mi corazón destilaba sobre ellos. Y esperabanme como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Y se me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y sentábame en cabecera, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela lloroso. Mas ahora los mozos de días que yo se ríen de mí. Hasta el 31. Sí, incluso, Sí. hay falta. En el 31 dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. O sea que hay una soberbia y una arrogancia muy fuerte en Job. Amén. Y cuando Dios le muestra que es Dios el que puede hacer todo eso, no Job. Capítulo Cuando él 42. reconoce, él se da cuenta, es que yo me creía a Dios. Por eso Dios le dice, ¿dónde estabas tú? ¿Me puedes tú decir cómo le pusiste frenos al Leviatán? ¿Cómo le pusiste cerco al mar? ¿Cómo hiciste que las Pléyades estuvieran por allá? ¿Me puedes tú decir eso? ¿Por qué? Porque es que Job en ese capítulo está hablando como si él se creyera el que solucionaba los problemas de todo el mundo. Ajá. O sea, hay una soberbia muy fuerte. Y Job, a partir de esa prueba muy fuerte también, aprende humildad. Y pasa de ser un religioso practicante a ser un testigo vivencial de Dios. Amén. Eso quiere decir que puede haber en las iglesias gente que son muy rectas, pero que su soberbia no los deja avanzar y Dios los resiste. Porque es que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y en el propósito de Dios, en la soberanía de Dios, tiene a Job para que Job sea alguien que lleve gloria a su nombre. Y por eso lo tiene que pasar por esta situación. Un caso parecido es el del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12. En la segunda carta a los Corintios capítulo 12, Pablo dice que a él le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Él dice que es un mensajero de Satanás, o sea, un ángel de Satanás, dice Pablo, mensajero, un ángel, la palabra es ángelos, que le abofetea día y noche. Y él ha rogado al Señor que lo quite y él le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero Pablo al principio dice, ¿para qué fue que Dios le dio ese mensajero de Satanás? ¿Para qué? Para que la multitud de las revelaciones no me exaltase de manera desmedida. Entonces tenemos ahí un sermón que podíamos llamar un mensajero de Satanás con un propósito de humildad. O sea que el que le mandó ese mensajero, aunque era de Satanás, fue Dios, porque el propósito era para que no se exaltara. Entonces volvemos a lo mismo, Dios sigue siendo soberano aún en eso, aún en utilizar a los demonios para sus planes, es soberano.
Entonces, vamos derrumbando eso de que unas cosas son de Dios y otras son del diablo. No, no, no. Dios determina todo. Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién es aquel que dice que de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Que sucedió algo que el Altísimo no determinó. De la boca del Altísimo sale lo bueno y lo malo. O sea, Dios es muy santo para tener que ver con la maldad, dice el profeta Nahum, creo que es 1.6, o Sofonías 1.6, eres muy santo para tener que ver con la maldad. Pero Dios directamente no, él sabe que Satanás es un ser maldadoso, que su deseo es dañar y por eso lo utiliza para dañar. Supuestamente Satanás quería dañar a Job, supuestamente Satanás quería dañar a Pablo, pero lo que hace es, antes que Dios salga glorificado, cuando el Hijo de Dios resiste en el poder de Dios la tentación o la prueba, el que se glorifica es Dios y entonces lleva gloria a su nombre, exalta su carácter y su poder es evidenciado y por eso está en su soberana voluntad. Así es el ciclo. Estamos hablando de la soberanía de Dios desde una forma que nos implica a nosotros en nuestra vivencia, porque el propósito de esto es que nosotros podamos relacionarnos mejor con Dios a partir de conocerlo más, a partir de que vamos dejando la miopía que hay veces tenemos en relacionarnos con Dios. Entonces, son ejemplos muy claros de que Dios es soberano. También soberano en el exterminio, es soberano en el exterminio y la matanza. Si usted va, en la pandemia también, en la pandemia es soberano, obviamente. Si usted va a Éxodo 17, allá está el caso de Amalek. En Éxodo 17, y se repite en Deuteronomio 25, Éxodo 17, 14 y Deuteronomio 25, 17 al 19, está el caso de Amalek. Cuando Dios dijo que iba a exterminar a Amalek, que lo iba a raer de la faz de la tierra. Y entonces usted va al primer libro de Samuel, capítulo 15, los 3 primeros versículos, y al versículo creo que 30 o algo así, que es cuando Samuel mata al rey de Amalek. Versículo 33. Usted va al primer libro de Samuel, capítulo 15, los 3 primeros versículos, y el versículo 33 se da cuenta que Samuel está cumpliendo lo que Dios había determinado desde allá, desde el Éxodo, y que Saúl, por ser un ser político, no quiso matar al rey, sino que le conservó la vida. Y Samuel mismo con su espada lo partió a la mitad, con la misma espada de Saúl. Porque Dios había dicho que iba a raer a Amalek de la faz de la tierra. O sea que estamos hablando de que Dios en su soberanía tiene el poder para matar y tiene el poder para dar vida. Tiene el poder para herir y tiene el poder para sanar. Tiene el poder para abatir y para restaurar también. Y por eso, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Por eso, soberanía de Dios. Ese es el asunto acá, la soberanía de Dios y cómo eso nos puede afectar a nosotros. Cuando hablemos de la mayordomía, o sea, ya en la próxima semana, que es la soberanía de Dios, que se le comunica al hombre, una soberanía local que está en base a Génesis 1:28. Y es bueno que vayan leyendo ese texto, Génesis 1:28, meditando en él, porque allá Dios le da a Adán unas órdenes. Le da unas órdenes a Adán y le dice señoread. Y esa palabra señoread no es solamente que va a ser el que va a dirigir. Esa palabra señoread que está allá es una palabra que implica también, la palabra señorear también implica pisotear, subyugar, destrozar, consumir
dirigir o estar a cargo. O sea que también le dio el poder al hombre para destrozar a los enemigos de Dios. Y allá eran hombres. En el Nuevo Testamento estamos hablando de que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Y Dios nos dio unas armas para mantener la victoria que Cristo ganó. En la soberanía, entonces, Dios nos da esas armas a nosotros en Cristo Jesús. Para nosotros ser sus mayordomos o administradores fieles. Porque se requiere de los mayordomos o de los administradores que sean hallados fieles. También dice por ahí un texto en la primera carta a los Corintios, creo, el capítulo 1, creo que es. Entonces, vamos a empezar a hablar de eso, de la mayordomía. Y cómo nosotros podemos decir, si la soberanía de Dios es que Dios hace todo en su voluntad para llevar gloria a su nombre, entonces en mi mayordomía que Dios me dio, ¿qué hago yo para llevar gloria a su nombre? O hago todo, manejo las cosas para llevar gloria a su nombre, o las manejo para mi propio beneficio. Esas son cosas que tenemos que cuestionar, tenemos que preguntarnos. Porque si usted lee la parábola de Mateo 25, el 14 en adelante, la parábola de los talentos, hubo uno que escondió el talento. ¿Cierto? Hubo uno que lo escondió porque tuvo miedo de perder lo que le había dado. Y entonces, a ese que escondió el talento, el Señor lo llama siervo inútil. Y le dice que se ha echado afuera, a las tinieblas de afuera, y dice, allí será el llorar y el crujir de dientes. Porque con su responsabilidad ante Dios no tuvo la mayordomía, porque es que la mayordomía también implica la obediencia a Dios. Porque Adán le dijo esto, pero también le dijo después, ciertamente, si comieres de ese árbol, ciertamente morirás. O sea que le puso una condición. La palabra de Dios es tenía un límite de señorío. Claro, porque el señorío no es absoluto. El único que tiene el señorío absoluto es Él. Pero es un atributo comunicable al hombre, la soberanía, porque el hombre es soberano local. Por ejemplo, usted, como cabeza del hogar, usted es soberano en el hogar, como cabeza, como varón, siempre y cuando usted administre en los parámetros de Dios. Si no administra en los parámetros de Dios, obviamente el hogar se le despelota. Se le sale de las manos. Entonces, eso es lo que vamos a entrar a estudiar la próxima semana. Esa soberanía de Dios comunicada a nosotros en la mayordomía. ¿Alguna pregunta? Algo, son las 8:30, creo que es buen tiempo para haber tenido la clase. Y pues espero que haya sido de bendición. Sí, así es. Haya sido muy edificante. Espero que haya sido de bendición, porque eso es lo que queremos. Que Amén. esto nos confronte y nos lleve a ser más siervos de Dios. Realmente. Ahora la imagen de... Es que ese es el propósito también. Entre esos propósitos para llegar a su gloria está que seamos hechos a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para poder, eso tiene que pasar para que seamos glorificados. Y por eso Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No estaba diciendo que a través de muchos golpes sino que a través de muchas adversidades se iba a formar el carácter que Dios quiere formar en nosotros para que le demos gloria a Él y podamos tener gloria. Es obra de Él, es obra soberana de Él. Amén, amén, hermano. Amén. Iván. Muy buena la clase, hermano Iván. Entonces, vamos a orar entonces. Yo lo guardo. Vamos a orar y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, a la misma hora y por el Dios canal. mediante.
Amén. Sí puedo Vemos. conectarse fácil, hermano Javier. Yo que no necesitaba descargar nada. Solamente es darle clic al link y ya. Listo. Sí, hermano Iván. Muy buena su clase, que el Señor lo guarde. Amén. Vamos a De orar. sabiduría. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, hermano. Estoy orando siempre para que el Señor nos mantenga en humildad a todos los que nos da el privilegio de enseñar o de predicar. Padre, en Amén, esta así es. noche, Así es, Dios. muchas gracias, Señor, porque Gracias, nos Padre. enseñas en tu soberanía cuál es Amén. el carácter que tú quieres que nosotros enfrentemos. Señor, Así es, oh Dios. nosotros queremos servirte, nosotros queremos que tú nos uses Amén, Señor. para llevar gloria a tu nombre. Que sea para llevar gloria a tu nombre, no para reconocimiento, fama, poder o riquezas nuestras, sino gloria a tu nombre. Que eso quede claro en lo más profundo de nuestro ser. Y que cada vez que quiera levantar el hombre viejo, tú lo aplaques con tu poder y nos humilles delante de ti cada día más. Porque queremos verdaderamente servirte a ti, no a nosotros mismos. En Cristo Amén. Jesús te damos Amén. muchas gracias, mi Señor. Amén. 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 Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga a Vuelto adelante. todos. Que tengan una buena noche. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén, lo Después mismo. de Padre Javier. Ustedes saben que yo les mando Bendiciones, Lucas. hermano Javier, Hermano, hermano Javier, hermano Netalí, Dios lo guarde. Dios los guarde, hermano. hermano Javier. Amén a todos. Bendiciones, Hernando, Dios te guarde. Necesito preguntarle Hermanos, algo. Samuel, bendiciones. Hernando. Saludos a Necesito preguntarle Netalía, algo. a Fernando Ortiz. Hermano a Lucas. Javier, Esto necesito lo preguntarle mismo. algo. Quería saber algo Amén. del hermano Guillermo, que no lo he vuelto a ver. El hermano Ni Guillermo. usted no se ve ni en las curvas, nadie lo ha vuelto a ver. Está en Miami. Ya que lo secuestraron. Está bien. Debe estar por ahí contratando entrenador para el Medellín. Está en Miami. ¿Dónde van bendiciones? Dios les guarde. Una feliz noche a todos. Yo a ustedes. Bendiciones a todos. Dios les guarde. Déjenme, yo les digo algo. Sí. A todos les mando por el WhatsApp el archivo con esto. O sea, lo que le acabamos de dar se les llega al WhatsApp. Javier, a usted se lo manda Amén. al WhatsApp. Sí, hermano A mí Iván. se lo manda al WhatsApp. Sí, Listo. hermano. Listo. 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 Entonces, Listo, hermano. Listo. Gracias. Bendiciones a Iván, también todos. se los mando. Listo, Dios les bendiga. Que estén bien. Espere que se Dios les mejore. guarde. Una feliz noche. Saludos. Nos vemos. Me alegra mucho. Bueno, Iván, Dios te hermano guarde. Javier. Me alegra Amén. mucho verlo. Bendiciones. Puede mandar Amén. a- Bendiciones a todos. Amén. Pero salgan pues, hombre, salgan pues. Sí. Estamos amañados. Usted accidentalmente grabó la sesión. Sí, no, accidentalmente no. Accidentalmente no, yo la grabé. Bueno, la puede compartir. Claro, vamos a ver cómo queda. Primero tengo que ver cómo queda. Listo. Empezar. Listo. Listo. Chao. Bendiciones. Está bien. Chao, Dios te guarde.